protección de datos personales. Vamos a, en el marco del Día Internacional de la Protección de Datos Personales, hemos organizado este foro de los datos personales y la seguridad empresarial. Creo que son temas muy, muy importantes en la actualidad en el sector empresarial a nivel mundial. Y pues considero importante que podamos aprovechar esta oportunidad de tener estos conferencistas que nos van a apoyar y nos van a compartir sus conocimientos en este sentido. Y pues nuestra primer panelista es Vicky Garay, que nos está acompañando desde Argentina, de Doppler. Ella es Strategy Analyst y pues le encanta el marketing, ¿verdad? Y Sí, tiene claro. sus años trabajando en el tema de marketing, al cual actualmente desarrolla toda la parte de estrategia en Doppler y le gusta mucho desarrollar el análisis de las estrategias y sus resultados. Pues vamos a iniciar con el tema del día de hoy. Permíteme proyectar tu presentación o si quieres tú la tienes disponible para más cómodo. Sí, Ok, sí, por supuesto. Sí, les comparto. ok, para que puedan compartirla. Creo que únicamente tenés el permiso. Ahí está. Allá te Ahí lo me habilito. dejó. Ahí ven bien mi presentación. Sí, sí te estamos Bien, viendo. guárdenme. Si Buenísimo. quieres ya nada más proyectarla. Ahí va. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por la presentación, Beatriz. Como decíamos, soy Strategic Analyst en Doppler, así que trabajamos muy de cerca con los clientes en sus estrategias y por supuesto los datos son para nosotros que hacemos email marketing y para todos los que estamos en la industria, por supuesto, sumamente importante. Soy licenciada en marketing y hace ya varios años trabajo en Doppler acompañando, como les decía, a los clientes y interactuando mucho con sus estrategias, sus resultados y, por supuesto, probando nuevas estrategias para mejorar sus resultados también. El día de hoy, bueno, les agradecemos muchísimo por invitarnos para poder participar y charlar sobre esta temática sumamente importante. La idea era un poco hablar de protección de datos y puntualmente de RGPD. Como todos sabemos, RGPD es la Reglamentación General de Protección de Datos que está implementada de manera obligatoria, legalizada ya hace algunos años. Así que la idea un poco es conversar sobre esto, contarles cómo Doppler se fue adaptando y cuáles son las mejores estrategias que podemos optar para poder cumplir con esto y cuáles van a ser los beneficios también de poder realizar esto. Dicho esto, un poco introductorio, ¿no? ¿Cuáles fueron los inicios de RGPD? ¿Por qué estamos hablando de esto? En realidad, RGPD entra en vigor en 2016. En 2016 llega y entra en vigor con la reglamentación actual y les da a las empresas un espacio temporal de 2 años para poder ir adaptándose hasta que se convierte en obligatorio. Un 25 de mayo de 2018 se convierte en obligatorio y todos los negocios debemos adaptarnos a esta nueva reglamentación. Que, como sabemos, ya 2 años antes ya la teníamos en vigor para poder ir adaptando políticas, etcétera. Ahora vamos a ver puntualmente textos legales, qué es lo que fuimos adaptando todas las compañías y, bueno, cómo lo fuimos adaptando nosotros, ¿no? Que fue sumamente importante la experiencia también y por supuesto, contar con equipos que estén altamente capacitados en el tema. Lo primero que nos preguntamos es cuál es el alcance, ¿no? Porque sabemos que RGPD en realidad es una reglamentación de la Unión Europea, pero ¿por qué nosotros hoy estamos hablando de esto? Si bien es una reglamentación europea, el alcance es internacional, de la Unión Europea, perdón, el alcance es internacional. Entonces debemos saber que independientemente de dónde esté el controlador de datos o el procesador de datos, nosotros tenemos que tener la posibilidad de adaptarnos, ya que si voy a manipular datos de ciudadanos de la Unión Europea, tengo que estar, por supuesto, adaptado a lo que es RGPD. Entonces, como decíamos, si bien esto radica en Unión Europea, en realidad el alcance es global, es internacional. Por eso
debemos adaptarnos, estemos donde estemos. Y también sabemos que la protección de datos es un tema que cada vez va impulsándose aún más. Estamos en un cambio de los consumidores, ¿no? Los consumidores digitales están realizando un cambio en el cual estamos viendo que ya no es tan normal como antes aceptar y continuar, sino que los consumidores se están involucrando un poco más en cuáles son los datos que se están utilizando de cada uno, cómo se están utilizando y también están involucrándose muchísimo más en qué dato dar y cuál no. También tiene que ver un poco con un nuevo cambio generacional que estamos viviendo y las nuevas generaciones son un poco más reticentes a entregar datos. Entonces, ahí está nuestra acción de decir, bueno, vamos a ser transparentes, ahora vamos a ver cómo y los beneficios que esto tiene para poder adaptarnos. O sea que, sin importar en dónde estemos físicamente, deberíamos adaptarnos a esta reglamentación para no correr ningún tipo de riesgo, por supuesto, ¿no? Y también para generar esta confianza. Nosotros en Doppler siempre trabajamos con datos, ¿no? Y con los datos de no solo datos de nuestros clientes, sino que nuestros clientes trabajan con bases de datos, por ende estamos sumamente empapados en el tema. Y desde 2016 que supimos de esta normativa, como les contaba, cuando fue que entró en vigor, empezamos a trabajar el tema hasta que en 2018 concluimos con la adaptación 100% a lo que es RGPD. Ahora, ¿cómo nos adaptamos, no? Hubieron varias decisiones que tuvimos que tomar y varios cambios que tuvimos que hacer. Principalmente empezamos a adaptarnos nosotros en los formularios que teníamos de cara a nuestros clientes y de esa manera que nuestros clientes tengan información transparente de cómo utilizábamos los datos de ellos y para qué. También tuvimos que adecuar nuestras políticas, fuimos adecuando nuestras políticas de privacidad y también redactándolas nuevamente, o sea que también nos involucramos en las políticas. Fuimos cambiando los consentimientos que daban nuestros usuarios y siendo más claros en los consentimientos de cuándo el usuario decidía compartir sus datos y cómo. Y por supuesto, puntualmente trabajamos en lo que es procesamiento de datos. En Doppler fue un desafío la adaptación a RGPD por lo que les comentaba, ¿no? Uno en un negocio por lo general adapta su negocio a las nuevas políticas de procesamiento de datos. Pero si bien nosotros trabajábamos en esto, también debíamos adaptar nuestra herramienta. Por si alguno de los asistentes no lo sabe, Doppler es una herramienta de email marketing, automation y data marketing. Por ende, nuestros clientes también tenían que adaptarse a estas nuevas políticas. Así que el desafío era doble para nosotros. Por un lado, adaptarnos nosotros y por otro lado, darle las herramientas necesarias a nuestros clientes para que ellos también puedan adaptarse, ¿no? Darle la posibilidad de que ellos también se puedan adaptar. Para poder realizar esto, nosotros somos especialistas en email marketing en Doppler y buscamos, por supuesto, especialistas en análisis de datos que nos puedan asesorar y ayudar en cuestiones legales para darle la mejor adaptación a nuestros clientes y a nosotros. Así que comenzamos a trabajar con Marina. Marina es especialista en protección de datos y RGPD. Y ella, una de las cosas que nos comentaba era esto, ¿no? De hecho, esta es una frase de ella que trajimos para citarles, el hecho de que proteger los datos de los clientes, ¿no? Cuánta importancia tiene proteger los datos de los clientes y cuánto beneficio tiene. Por supuesto, ella nos ayudó a adaptarnos para poder permitir esto, ¿no? Generar confianza, fidelización de nuestros clientes, que sepan que pueden confiar en Doppler, en dejar los datos en Doppler y también que pueden descansar en que van a utilizar una herramienta que les da la posibilidad de transmitirles esa misma confianza a sus propios clientes, ¿no? Siempre pensándolo esto, como les decía, en dos partes, la interna y la externa de cara a nuestros clientes. Siempre es importante cuando estamos de cara a un negocio y principalmente con estas cuestiones que tienen que ver con leyes, que contratemos a especialistas, que consultemos a especialistas, ya que ellos son los que nos van a guiar y nos van a dar, nos van a mostrar el norte, ¿no? Y nos van a decir cómo adaptarnos, hacia dónde ir y de cuál va a ser la mejor manera. Por ende, me pareció súper interesante traerles esta frase de Marina también, dando un poco de introducción a pensar
cuáles van a ser los beneficios de adaptarnos a RGPD, porque por supuesto sabemos que al ser una normativa nos tenemos que adaptar porque hay que cumplirla y porque vamos a querer evitar como compañía sanciones. Pero también tenemos que pensar cuál es el beneficio que vamos a darle a nuestros clientes, cuál es el beneficio que vamos a tener nosotros, y por ese motivo es que pensamos en cierta cantidad de beneficios que nos va a traer adaptarnos a RGPD. Principalmente, y como comentaba, es la confianza. La confianza que va a tener nuestro cliente. Como decíamos anteriormente, notamos que los perfiles de los consumidores están cambiando, están siendo mucho más exigentes y la confianza es necesaria porque es la principal impulsora de una conversión, de una compra, ¿no? Todos tenemos negocios y sitios en los cuales estamos buscando un objetivo que muchas veces tiene que ver con una compra, y tener un sitio que genere confianza es la manera más inteligente de poder adaptarnos. No solo confianza, sino también vamos a hablar mucho de estos dos conceptos, confianza y transparencia, porque lo que queremos es que la persona, el navegante que entra a nuestro sitio sepa que es un lugar seguro, que es un lugar confiable y que no le vamos a pedir que lea 50 hojas de políticas de privacidad, porque le vamos a dar la información concisa y clara. ¿Para qué? Justamente para generar esta transparencia, ¿no? Necesitamos ser claros y dar información concisa, no llevar al suscriptor o al cliente, al navegante a que lea todas nuestras políticas. Por supuesto, otro beneficio va a ser el mejor tratamiento de datos, porque esto nos va a permitir entender cómo tratar los datos y que nuestro cliente sea sumamente más receptivo a la información que le enviemos posterior a que haya navegado. ¿Por qué? Porque ya está preparado para eso, porque se lo informamos, porque fuimos claros y se lo dijimos. Entonces, es súper importante tener claro que el tratamiento de datos tiene este beneficio arraigado, que es que mi cliente esté esperando mi comunicación o sepa que estoy tratando sus datos. También aumenta nuestra reputación. La reputación va a aumentar porque justamente voy a generar esa confianza que necesito, entonces va a aumentar mi reputación, ¿no? Voy a decir, bueno, soy mucho más confiable ahora y eso acompañado va a mejorar la reputación, va a hacer que mi cliente me recomiende y que también yo esté en otro nivel ubicado a una web que no tiene los textos legales adaptados, que no está aplicando RGPD. Y por supuesto, y lo pongo último para mostrar esto también, ¿no? Que si bien lo primero por lo cual nos adaptamos a una nueva ley es evitar sanciones, en realidad tengamos en cuenta que antes de eso vamos a obtener beneficios, ¿no? ¿Por qué adaptarnos? Porque en realidad estamos obteniendo beneficios. Y esos beneficios no solo son para nuestros clientes, sino también son para nosotros. Por ende, si bien el fin es evitar la sanción, previamente, si trabajamos bien, tenemos algunos beneficios extra que van a ser sumamente positivos para nosotros. ¿Cuáles fueron, ahora pensando un poco, ¿no? Veníamos hablando de cómo como compañía nos adaptamos y cómo fuimos trabajando con nuestros clientes y qué información le vamos dando al navegante, etcétera. Ahora, ¿cuáles fueron los derechos que adquirió el consumidor, que adquirió el visitante al lanzar RGPD? El primer, son 8 los derechos que se fueron adquiriendo y se los voy a repasar como para que estemos al tanto. El primer derecho es estar informado. Esto quiere decir que los clientes ahora tienen el derecho de estar informados de cómo se están utilizando y cómo se están procesando esos datos. También vamos a tener la posibilidad van a tener la posibilidad, un derecho adquirido es el derecho a acceso a los datos, a saber cuáles son los datos que se están procesando, cuáles son los datos que se están utilizando. Van a tener el derecho a la corrección o rectificación, de datos para poder corregir, cambiar los datos, o sea, ellos tienen libertad de acceder y conocer. Van a adquirir el derecho a la eliminación o olvido de los datos. Esto quiere decir que si quisieran eliminar o olvidar datos de determinada compañía, lo pueden solicitar. Entonces tienen este derecho, ¿no? Justamente da muchísima más libertad al navegante a los datos que va a dar. También vamos a dar uno de los nuevos derechos adquiridos a partir de la implementación, es la restricción del procesamiento, ¿no? Poder restringir hasta dónde o cuál es el procesamiento que quiero darle a los datos. Van a tener el derecho a la portabilidad. Esto quiere decir que si yo quiero que una compañía
como navegante tome mis datos y los traslade, los porte a otra empresa, voy a tener ese derecho también para poder realizarlo. Y voy a poder tener también el derecho a objetar el procesamiento de datos, ¿no? A decir, bueno, hasta acá procesan mis datos, hasta acá no. ¿Cuál es la limitación que voy a tener? Por último, voy a tener el derecho a no ser sujeto de toma de decisiones automatizadas. Esto quiere decir que si considero que mis datos se van a procesar a través de un algoritmo en lugar de a través de una persona que tome la decisión y yo considero que no es así, que no debería ser así, también puedo objetar esto y no ser sujeto de toma de decisiones de un algoritmo automatizado. Por ende, los derechos adquiridos, como ven, son muchos y si lo pensamos desde los dos lados, tanto desde el lado del navegante como desde el lado de la compañía, van a ser positivos, dado que en ambos lados estamos generando transparencia. Y como decíamos, la transparencia va a generar confianza y eso es lo que necesitamos para mejorar nuestra reputación y, por supuesto, incrementar nuestras conversiones. Ahora, en función de cómo se maneja la compañía, cuáles fueron los derechos adquiridos, etcétera, es que nosotros deberíamos pensar, o pensamos desde Doppler, cómo nuestros clientes van a procesar sus datos, adaptamos nuestras posibilidades, pero también tratamos de darles todas las herramientas, como siempre, todas las herramientas posibles para que ellos puedan adaptarse de una manera mucho más sencilla. Entonces, ¿cómo una persona que ingresa a Doppler puede hacer recolección de datos adaptada a RGPD? Primero vamos a ver cuáles son los tipos de recolecciones de datos. Tenemos dos tipos de recolección de datos que pueden ser directas o indirectas. En el caso de la recolección de datos directa, tenemos varios estadios en cuanto nosotros tomamos los datos de un cliente desde una web. Por lo general son formularios, pero con diferentes finalidades. Puede ser suscripción, promoción, venta, sorteo. Tengamos en cuenta que no solo va a ser un formulario estático que voy a tener en una web donde el cliente voluntariamente va a escribir y dejar sus datos, sino que, por ejemplo, si tengo un blog y tengo abiertos los comentarios y la persona tiene que dejar sus datos para generar un comentario, también estoy tomando un dato. Por ende, todo tipo de formulario tiene que estar adaptado a RGPD. ¿Por qué? Porque es el lugar donde el navegante de mi sitio está dejando sus datos para que yo los pueda procesar. Entonces tenemos que ser 100% claros en nuestros textos legales para poder comentarle a nuestro navegante de la manera más sencilla cuál va a ser el procesamiento de estos datos y cómo vamos a trabajar. Ahora vamos a ver cuál es el procesamiento de datos indirecto, ¿no? Porque también puede ser un procesamiento de datos indirecto. El procesamiento de datos indirecto tiene dos categorías, que puede ser con un fin analítico o con un fin publicitario. Como todos sabemos, con un fin analítico es cuando vamos a analizar los datos de nuestro sitio y los datos de los navegantes, las estadísticas que queremos analizar de cómo están navegando, cuándo, si hay conversiones, si no, qué tipo de perfiles, todos los datos que vamos a utilizar para analizar. Y por otro lado, la recolección indirecta que va a ser con el fin publicitario. Con el fin publicitario es cuando quizás el navegante se va a ver más afectado en este procesamiento, ¿no? Porque vamos a poder enviarle o no información en función del permiso que nos haya dado. Este es un cambio importante y es un cambio que, si bien el RGPD está implementado legalmente desde 2018, este es un cambio que seguimos viviendo y seguimos transitando con esta nueva adaptación de los perfiles, ya que cada vez es más la exigencia de la restricción de este seguimiento, ¿no?, publicitario, cuando nosotros no sabemos cómo nos van siguiendo por todos lados con algo que navegamos o algo que vimos cuando quizás no fueron claros en esa aceptación. Seguramente aceptamos política de cookie, por eso son estas dos opciones que vemos, pero no ha sido claro, entonces no estamos enterados de esto. Las opciones que se suelen manejar es a través de un script o a través de cookies. Por lo general tiene que ver con, por ejemplo, el pixel de Facebook, que funciona como un script y sabemos que va a seguir a nuestros clientes, y también con las políticas de cookies. Y acá hay algo a tener en cuenta para adaptarnos, que aparte de aceptar, de pedir que acepte las políticas de cookies nuestros navegantes, tenemos que contener un texto legal súper claro donde nosotros expliquemos cómo se van a procesar los datos y permitir aceptar o no este procesamiento de política de cookies. Entonces,
Esto sucede cuando hacemos una recolección indirecta. Tenemos que prestar atención a las dos alternativas, la directa y la indirecta, para poder adaptarnos al 100%, ¿no? Más que nada hago esta aclaración porque muchas veces pasa que cuando uno quiere adaptarse a RGPD o está armando una estrategia y quiere adaptarla, lo primero que piensa es en un formulario y el abanico de posibilidades es mucho más amplio. Ahora, ¿cómo lo hacemos desde Doppler, no? ¿Qué herramientas son las que estamos ofreciendo? Bueno, puntualmente lo que tenemos para que nuestros clientes se puedan adaptar es formularios, y es una de las secciones que trabajamos muchísimo en la modificación y adaptación de RGPD para que las personas que hagan email marketing con Doppler o data marketing tengan la posibilidad de adaptarse de una manera súper rápida y sencilla. Tenemos que tener en cuenta que para la adaptación del formulario vamos a tener dos capas informativas para el cliente. Una primera capa que va a tener que ver con los checkbox, que ahora lo vamos a ver en detalle, y una segunda capa que tiene que ver con el texto informativo que venimos conversando. Entonces, como pueden ver, yo les traje algunos ejemplos como rápidos, visuales, para que puedan ver cómo fuimos adaptando los formularios que va a usar un cliente para que pueda él adaptarse a las políticas RGPD, donde van a ir teniendo, en este caso, los diferentes checkbox de consentimiento. Entonces, como ven, primero vamos a poder seleccionar estos checkbox, de qué se tratan, y luego vamos a seleccionar qué campos va a aceptar el suscriptor final. Estos formularios se pueden introducir en cualquier sección de nuestro sitio web o utilizar como landing. Entonces lo que haría es completar al 100% nuestro cumplimiento de RGPD o el cumplimiento de nuestro cliente de RGPD de cara a una recolección de datos directa. Como vemos, la segunda capa de RGPD, la primera, como comentábamos, es el tema de checkbox, y la segunda tiene que ver con los textos legales. Es súper importante que los textos legales, como hablábamos, tengan, por supuesto, un asesor de confianza, ¿no? Que sea especialista en el tema, como hicimos nosotros. Y por eso es importante que lo revise y que lo redacte, dado que tenemos que especificar estas cuestiones sumamente claras: finalidad, legitimación y los destinatarios de dicho dato. Y también la información adicional que nosotros vamos a dejar. Estos textos los tenemos nosotros de ejemplo para que los puedan adaptar, y justamente se hicieron en conjunto con nuestra asesora legal para poder permitirle a nuestros clientes que se adapten, como decíamos, de una manera sumamente sencilla y que no tengan que perder demasiado tiempo en esta adaptación. Siempre hablando de esta recolección de datos directa que estamos haciendo, que es en la cual voy a usar formularios en cualquier sección. Ahora, tenemos distintos tipos de recolección de datos en la recolección directa, y ahí es cuando empieza un poco a ampliarse aún más el panorama de cómo adaptarnos a RGPD. En este caso yo les traje dos opciones de formularios para que puedan ver, que tiene que ver con simple o doble opt-in. Por supuesto, si no solo adaptarse a RGPD, también puede venir de la mano y asociarse a la responsabilidad que tenemos de tratamiento de datos y al objetivo que querramos llegar como empresas, ¿no? Entonces, lo que tenemos que pensar es, si me estoy adaptando a RGPD, lo más probable es que esté teniendo una estrategia sumamente planificada y que lo que quiera obtener sean datos de calidad. Entonces acá nos encontramos con las primeras dos opciones, que tienen que ver con formulario simple o doble opt-in. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia entre ellos es que en el formulario simple opt-in, si bien la persona va a aceptar las políticas, lo único que va a hacer es dejar un mail, por ejemplo, como dato, y nada más. No voy a pedir absolutamente más nada, va a aceptar y va a avanzar. Por ende, en esta instancia quizás pueda tener emails, datos inválidos que no me ayuden a mi estrategia luego, ¿no? Yo hice todo un esfuerzo de adaptación de RGPD, todo un esfuerzo estratégico para que luego no sea 100% rentable. En cambio, si selecciono una opción doble opt-in, voy a tener un tratamiento mucho más exhaustivo de los datos. Esto quiere decir que no solo se va a aceptar políticas, sino que mi suscriptor, supongamos que yo fui súper transparente, escribí textos legales sencillos y rápidos de lectura, ¿no? Para que mi cliente lo pueda aceptar con confianza, pero mi cliente no los lee. ¿Qué es lo que puede pasar, no? También, a pesar de que sea súper claro el texto, le da a aceptar y continúa.
Bueno, en este caso, con un formulario doble opt-in, una vez que acepte, le voy a enviar una comunicación, en este caso un email, donde le voy a decir que se acaba de suscribir, que si esa suscripción es correcta, la confirme a través de un botón, de un enlace, de un botón de call to action. Entonces, cuando el navegante que ya se convirtió en suscriptor no leyó políticas, entró y recibió el mail, recuerda que se suscribió y le da a aceptar. Y ahí le voy a mostrar nuevamente una información donde le voy a decir, bueno, perfecto, te suscribiste y a partir de ahora te voy a poder enviar esto, ¿no? Y comentándole un poco qué es lo que yo le voy a enviar. Entonces, el formulario doble opt-in lo que haría sería no solo cumplir con RGPD, sino también ayudar a la estrategia de procesamiento de datos para ser más transparentes aún de cara al cliente, porque como decíamos, nosotros podemos adaptar todos nuestros textos legales y que estén sumamente claros, pero nos puede pasar que nuestro navegante no los lea. Entonces, de esta manera estoy como dando en una segunda instancia aclarando qué voy a hacer con sus datos y cuáles son las comunicaciones que le voy a enviar. Por ende, dependiendo de la estrategia que apliquen, se puede usar uno u otro formulario, pero bueno, tener en cuenta cuáles son los beneficios de cada uno, y es que principalmente el simple opt-in va a ser más rápido y el doble opt-in va a dar calidad de datos, ¿no? No solo RGPD, sino también va a dar calidad de datos. Como para ir cerrando y comentarles un poco cuáles son algunas recomendaciones que tenemos de buenas prácticas para que puedan adaptarse rápidamente. Por supuesto, revisar los textos legales con un especialista, que es lo que les venía comentando. La realidad es que nosotros, cuando nos adaptamos a RGPD, por supuesto no fue en 2018, sino que se trabajó previamente. Y este trabajo previo se realizó junto a un especialista de datos, y eso es lo que nos dio la posibilidad de estar preparados el mismo día que entró en vigencia la ley de manera obligatoria. Por ende, siempre es una recomendación sumamente importante que lo revisen con un especialista. Por supuesto, ser claro en la información esta que les contaba resumida, ¿no? Que mostramos, porque la intención es que nuestro navegante, sin demasiado esfuerzo, pueda entender qué es lo que está aceptando, ¿no? Sin demasiado esfuerzo, me refiero a esto que decíamos de no llevarlo a una landing que tenga 5 páginas para leer políticas, sino decirle, bueno, te lo resumo y te voy a decir que los datos los voy a procesar de esta manera, con esta finalidad, esta legitimidad. Entonces, de esta manera logramos ser claros. Por supuesto que sabemos que eso es lo que nos traía confianza, ¿no? Utilizar la información tal y como lo dejamos asentado, porque hasta acá podemos venir haciendo todo bien y después de repente enviar una comunicación masiva sin tener ningún tipo de segmentación en cuanto a la recolección de datos, y eso, por supuesto, nos dañaría toda esta confianza y reputación que generamos previamente, que sería lo más leve que nos puede pasar, pero también podríamos recibir una denuncia, una penalidad. Algo que no comentamos, pero es bueno también tenerlo en cuenta, es que hay diferentes tipos de sanciones al no cumplir RGPD que pueden llegar a ser desde un aviso hasta una sanción económica sumamente alta. Así que si ya revisamos textos legales, fuimos claros, etcétera, usemos la información tal y como lo dijimos, ¿no? Para evitarnos algún reclamo y algún tipo de sanción que, como les decía, si bien algo leve puede ser un aviso, tenemos que tener en cuenta que también puede ser una sanción económica que nos puede perjudicar muchísimo. Como comentaba, prioricemos los formularios doble opt-in porque vamos a obtener doble beneficio ahí, no solo adaptarnos a RGPD, sino también tener datos de calidad que a nosotros como compañía nos va a beneficiar muchísimo, o sea que siempre tratemos de priorizar los formularios doble opt-in y, por supuesto, incluir los textos legales en cada sección donde los navegantes vayan a dejar datos. Esto que hablábamos recién de no creer que es solamente en un formulario, en un pop-up, por ejemplo, sino que tiene que ser también en un blog donde dejan los datos, o quizás si estoy compartiendo un formulario en redes sociales, que el formulario tenga la información también, que la landing del formulario tenga la información también, y eso va a demostrar también a nuestros suscriptores, a nuestros navegantes o clientes, la transparencia que estamos buscando. Con esto concluimos lo que es RGPD y cómo Doppler se adapta y ayuda a sus suscriptores a adaptarse. Por supuesto, les agradezco mucho a todos haber estado presentes y espero que esta información sea útil, ¿no? Que puedan adaptarse y que puedan aprovecharla.
Claro que sí, Vicky, muchísimas gracias. De hecho, pues el saber que se cuenta con herramientas como Doppler para que podamos utilizarla en nuestra estrategia comercial y además ya estemos cumpliendo con el tema de GDPR, pues la verdad es una ayuda importantísima, ¿no? Además de que hoy todo el tema digital se ha potencializado y finalmente, pues todos estamos buscando herramientas que nos ayuden a lograr este alcance, ¿no? Y Ujú. obviamente a ser más eficientes en nuestras labores. Entonces, pues yo te agradezco muchísimo, muchísimo tu presentación. A quienes nos están acompañando pueden realizar preguntas en el chat. Ahorita no nos va a dar tiempo de contestarlas por cuestión de programa, pero con todo gusto se las haremos llegar a Vicky para que nos ayude en un Claro que sí. momento dado, si ya son muy especializadas, ¿verdad? Y podamos generar esta comunidad en la que podamos aprender poco a poco de la protección de datos personales y que podamos, pues ahora sí que apoyarnos para que podamos progresar todos en el sector empresarial a nivel internacional, ¿no? Porque finalmente esto nos aplica a todos, ¿no? Ujú. Pues Sí, muchísimas gracias, totalmente. Vicky. Muchísimas, muchísimas gracias. Y vamos a dejar un minutito nada más de descanso para que nos acompañe inmediatamente después Georgina. Por favor, Sosa, que nos va a acompañar de Celso. Ya está por ahí Gina. Muy bien, un minutito nada más para cambiar. Gina, ¿tienes tu presentación para que tú la manejes cómodamente o yo la proyecto como tú me indiques? No, con gusto yo la manejo aquí desde la computadora, no te preocupes. Hola a todos. Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a iniciar. El tiempo pasa muy rápido, ¿no? Vamos a iniciar. Muchísimas, muchísimas gracias, Gina, por estar con nosotros hoy. Pues tú laboras en la parte de Salesforce. Es una plataforma SRM que justamente nos ayuda también a manejar todo este tema de información y de datos personales dentro de las plataformas para las diferentes estrategias comerciales. Entonces, ayúdame por favor a iniciar tu presentación. Muchísimas gracias y pues adelante, es tu tiempo. Gracias. Muchas gracias, Beatriz. Pues bueno, es un gusto compartir con ustedes y bien lo comentaba Virginia en su presentación. Muy importante el tema de la protección de datos, ¿no? Creo que es uno de los mayores retos de toda empresa, ¿no? Tenemos que estar conscientes de que la información es totalmente confidencial, que la información la debemos de manejar lo más cuidadoso posible, sobre todo para no caer en temas de sanciones o en temas de que también lo jurídico, lo legal nos perjudica a nosotros como negocios, como personas. Entonces, básicamente el tema es que podamos nosotros proteger la privacidad de la información, pues de los consumidores, en la relación pues prácticamente con las empresas y sobre todo los datos que nos entregan a nosotros, ¿no? El tema de que tú tengas una página web, que tengas algún formulario de contacto donde las personas busquen información y cómo lo gestionas a través de un sistema CRM como Salesforce, ¿no? Cómo te ayuda el sistema a que tú también puedas proteger tus datos, pero es importante que también entender que tenemos la obligación jurídica de proteger los datos personales que te entrega pues un prospecto o un cliente, como son el nombre, correo electrónico, datos de contacto, etcétera, ¿no? Me imagino que han de conocer que, pues bueno, un sistema CRM, pues bueno, es una administración o gestión basada en la relación con los clientes, por sus siglas en inglés CRM. Es un software también de administración que te permite a ti gestionar toda esta relación de estrategias comerciales, desde que el contacto llega a buscar información contigo, que te solicita algún presupuesto, alguna cotización. Desde ese momento tú ya estás interactuando, ya estás obteniendo los datos personales pues de esta persona, ¿no? Cabe mencionar que pues bueno, toda esta gestión te va a ayudar justamente a que puedas identificar
tener cuidado con respecto a qué le ofrecemos al cliente, cómo tratamos sus datos y al final lo importante es que a través de un sistema CRM, en este caso como Salesforce, tú puedas gestionar toda esta información. Como principal objetivo, me gustaría que nos fuéramos de esta sesión, cómo tú puedes identificar que a través del uso de un sistema CRM puedas mejorar la seguridad de la información de tus contactos y tu negocio. Y para ello, pues bueno, les voy a presentar 4 causas comunes por las cuales sucede esta pérdida de información en las empresas, porque es muy importante también, y los beneficios, 5 beneficios de Salesforce como CRM que te ayudan a proteger la información de tus contactos, como a través de este sistema de gestión de contactos puedes tú también tener la seguridad que tu información está protegida y que también tratas de manera vital, de manera importante, la información que te entregan tus contactos. La seguridad siempre, siempre debe ser un tema importante, como bien lo comento. Y con base en esto debes tomar acciones que realmente funcionen. No sé si les ha pasado que luego normalmente cuando tienes alguna página y te contactan, me imagino que pues bueno, tenemos equipo de trabajo que también nos ayuda a gestionar toda esta parte, como por ejemplo en este caso Doppler, que nos ayuda a toda la estrategia de marketing, a toda esta centralización de nuestros formularios de contacto, la recopilación de esta información, pues a través de estos sistemas CRM y a través de puedes hacer esa integración de información de tus formularios para que en automático esta información ya llegue directamente pues, a una base de datos estructurada, a un sistema que te dé la seguridad que esta información realmente está protegida y tú puedes tomar acciones con base a esta información. Es muy importante que además de que también tú gestiones toda esta relación, puedas conocer realmente qué está pasando con el contacto que te pide información, cuál es el camino o el tracking comercial en tu proceso que sigue este contacto y sobre todo que también puedas tener la seguridad que como empresa, empresario, como negocio o líder, gerente, pues tú conozcas qué también está haciendo tu equipo con el uso de esos datos, porque también es importante. Una cosa es que tú jurídicamente en el tema de tu formulario, en el tema de tu página web tengas pues tu apartado de términos y condiciones, tu tema de políticas de privacidad, pero también es importante que internamente con tu equipo de trabajo en un sistema que te administre esta información, que conozcas qué está sucediendo, puedas tomar decisiones y sepas qué está pasando con la información de tus contactos. El primer punto como causas y por qué también es importante el uso de un sistema CRM en este caso, porque por ejemplo, anteriormente, y no me dejará mentir, si yo les pregunto a ustedes cómo actualizaban su información, qué herramientas utilizaban para la gestión de sus datos, pues muchos me dirán pues a través de Excel, a lo mejor a través de un cuaderno, tomo notas del nombre de la persona, del correo, y sabemos que también en su momento, antes del siglo XXI, pues a lo mejor esas herramientas eran vitales para nosotros o a través del teléfono móvil, ¿no? Pero hoy en día la información de los datos tenemos que tener mucho cuidado porque si nos roban la libreta, si se nos extravía la información, la anotamos en un post-it, en una servilleta, pues básicamente esta información al final se pierde. ¿Qué nos ayuda en este caso? Es que si tenemos un equipo de ventas estructural o puede ser tú mismo u otra persona que te acompañe y demás, pues al tener tanta información que podamos recabar, ¿no? De estos contactos que nos piden información, podemos dar por perdido información vital, como por ejemplo el nombre, como por ejemplo el correo o el móvil. Es importante que, pues justamente debido a toda esta cantidad de información que recibimos o que manejamos día a día, pues probablemente no tenemos la certeza de saber quiénes son, o a lo mejor es un contacto vital e importante que nos dejó sus datos y que nos pide tal vez alguna cotización de manera inmediata, pues se te olvida, ¿no? O te dice, quiero la cotización para hoy y al final nunca le preguntaste el teléfono, nunca le preguntaste el correo y cabe mencionar que es muy importante también cuando haces la llamada o la recopilación de datos, el contacto esté consciente de la información que estás pidiendo, ya sea en tu formulario, marcarlo quizá con algún asterisco, alguna leyenda que te indique, pues bueno, estos datos se recopilan, pues para poder enviarte información, para poder estar en contacto contigo. Es muy importante también dejar estos cimientos en tu comunicación, en tu página,
página, por los medios en los cuales tú te estás comunicando con ellos. Entonces es muy importante, esta es una de las causas por las cuales las empresas, los negocios pierden su información porque se olvidan de datos importantes. La segunda causa es el exceso de papeles. ¿Qué sucede con la cantidad de información que recibimos, ¿no? A lo mejor hay negocios o hay empresas que necesitan tener información archivada, pero ahora en la era digital y con sistemas que nos permiten la gestión, la administración, en este caso de formularios, de estrategias focalizadas y estrategias que nos permitan a nosotros llegar a nuestro mercado potencial y que de manera sincronizada lo puedas administrar en un sistema CRM, es que nos evitamos y nos olvidamos el tema de papeles, carpetas físicas y bueno, más en la situación actual, ¿no? Del COVID, toda esta parte nos obliga a que podamos mudarnos a este tipo de sistemas que nos permitan esta gestión, este autocontrol, pero sobre todo a que tu información con un sistema CRM pues básicamente eliminas todo proceso manual, ¿no? Claro que sí, hay que capacitar a nuestro equipo, a implementar mejores prácticas para que evitemos la fuga de información que incluso desconocemos, ¿no? A veces algunos ejecutivos que dejan de colaborar con nosotros, pues bueno, pasan a otra empresa y se llevan tu base de datos, ¿no? Entonces, ¿qué nos ayuda un sistema? A que podamos tener ese control, a que podamos tener la seguridad que nuestra información está almacenada, pero sobre todo en el tema de que tienes muchos papeles, muchas carpetas, que en algún punto, en algún momento se pierde esta información y pues es un dolor de cabeza al final del día porque pues imagínate todo el esfuerzo que has generado, toda la actividad y las acciones en estrategias que has implementado para que tu negocio siga fluyendo y siga activo, pues al final, pues por un descuido, pues bueno, se pierde esa información en cuestión de minutos. La tercera causa es también de las principales, es el fallos en los hardware. Cuando cuentas con un sistema de CRM que protege tus datos a través del almacenamiento, pues en la nube, ¿no? Incluso puedes manejar copias de seguridad teniendo la confianza de que tus datos están a salvo. Un claro ejemplo es cuando cambias de un teléfono a una nueva versión, a un nuevo modelo, que actualmente nos piden tu copia de seguridad. Entonces, al tener tu información en la nube, pues te olvidas de estar actualizando de manera manual tu sistema o que el teléfono se te echa a perder o se descomponga o por alguna otra razón. Entonces, casi el 70% de las empresas pierden datos valiosos por este tema. Que quizá la computadora se descompuso, que quizá el proveedor que me da servicio y soporte técnico no llegó a tiempo, o el disco duro se mojó, la computadora se echó a perder. Entonces, esto pone en riesgo tu información. Nada como que tengamos una herramienta que nos ofrece infinitas posibilidades de gestión y almacenamiento también, además de la posibilidad de que con esta información y con estos datos puedes tomar acciones y decisiones en el negocio, pues bueno, basadas en datos que estén totalmente actualizados. Y la cuarta causa es el robo de datos. Justamente, ¿qué sucede? Cuando los datos de tu cliente son sumamente valiosos en el sentido de, pues bueno, toda esta parte de la protección de datos, pues te haces responsable del uso que les das a esos datos, ¿no? De saber qué comunicación le tienes que enviar, de sumamente contactarlo, pues por los medios que tú le comentaste. Desde un principio te voy a contactar vía WhatsApp, te voy a contactar vía correo electrónico, te voy a contactar vía mensaje de texto, ¿no? Entonces, estos datos son importantes y por lo tanto debemos manejarlos con cuidado. ¿Qué pasa cuando a lo mejor, y les comentaba, ¿no? Que una persona, un ejecutivo comercial deja de trabajar contigo y quizá para él es muy fácil extraer tu base de datos y listo, ¿no? Entonces, si tampoco tenemos cuidado en el tema de las políticas internas con respecto a temas de confidencialidad, con respecto al tema de que toda la información que manejemos sea estructuralmente, pues para la empresa, ¿no? Porque al final, si alguien trabaja para ti, pues bueno, hay que asegurar que también la información que entregue conforme a la productividad o con las acciones que está trabajando, pues bueno, justamente podamos tener esta seguridad, que no perdamos información. Y al final con un sistema CRM, ¿qué sucede? Que certificas la información que almacenas, que tienes tus archivos protegidos,
Y muy importante también que en esta parte, pues bueno, un sistema te ayuda y te permite a tener pues todo de manera jerárquica, ¿no? Es decir, ahorita lo vamos a ver como uno de los beneficios, pero sobre todo esta información que resguardas, pues si lo tenemos almacenado en la nube, nos vamos a evitar pues del tema del papeleo, el tema de que nos roben información, el tema de tratar de manera incorrecta los datos de nuestros contactos. Y muy importante, ¿no? El tema de, pues, asegurar y sobre todo, pues, proteger la información y evitar llegar hasta un tema jurídico o un tema legal quizá con los involucrados por el mal uso de la información o porque vendas tu base de datos o porque el ejecutivo que dejó de colaborar contigo por malas prácticas, pues, bueno, venda la base de datos y, pues, bueno, es un problema totalmente complicado, ¿no? Y además estresante. La información que tú manejas, pues puede ser personal y empresarial, ¿no? Entonces, esta información, como bien sabemos, y más en esta época, pues tenemos que abrirnos y ser conscientes de llegar a nuestro público objetivo, pues de diferentes maneras, utilizando estrategias, pues de campañas de publicidad, de reactivar nuestra página web, de ejemplificar de la mejor manera el tiempo y la organización que estamos haciendo con nuestro negocio, ¿no? Entonces, es algo muy importante, tanto tu equipo de trabajo como estas estrategias, pues es un activo valioso para tu empresa, ¿no? Entonces, como empresa, todos debemos proteger pues, la información de los clientes, sobre todo para cumplir con las obligaciones legales, con el tema de la ley de protección de datos y sobre todo siempre, pues hablar con sinceridad con el cliente y que él conozca qué información vas a recabar, ya sea en tu formulario, ya sea cuando le hables o cuando le entregues pues alguna información. Es muy importante también identificar y comentarle, prospecto cliente, estos datos son los que voy a recopilar y este es el uso que le voy a dar a estos datos. Ahora, los beneficios. ¿Qué beneficios puedo obtener a través del uso de un sistema CRM en la protección de los datos? ¿Cómo un sistema CRM me ayuda a mí a tener prácticamente cuidado con la información que manejo? ¿De qué me sirve? Básicamente, ¿cuál es la estructura que puedo optimizar en el uso que le estoy dando sobre todo? Y muy importante también identificar qué es lo que a mí como negocio, como empresa, como ejecutivo, pues puedo sacarle el máximo provecho a un sistema como este, un sistema de administración que justamente me permita gestionar esta interacción de una empresa con mis clientes, de saber básicamente cuál es su necesidad, qué está pasando con los datos, quién está haciendo uso de sus datos y de qué manera también puedo asegurar que mi información siempre va a estar disponible en tiempo real. El primer beneficio que les puedo compartir es que a través de un sistema CRM te permite jerarquizar la información, es decir, y diferenciar los niveles de acceso a la información resguardada a través de este sistema. ¿A qué me refiero con información jerárquica? A lo mejor en tu negocio o en tu empresa todo mundo tiene acceso a la información y es muy importante este punto de saber quién tiene acceso a la información, qué tanto de acceso le vas a dar a la información para que pueda hacer uso de los datos pues, de tu cartera de prospectos o clientes, ¿no? Entonces, a través de un sistema es que con este nivel jerárquico, muchos de ellos, incluso Salesforce, pues a través puedes gestionar esta información. Es decir, le das acceso a ciertos niveles dentro de tu organización a que tengan acceso. ¿Qué información pueden trabajar? ¿Qué información pueden capturar? ¿A quién le puede dar seguimiento? Ejecutivo, un gerente, ya sea un coordinador. Entonces, puedes darle determinados permisos y acceso a ciertos datos, lo que significa que tus datos pueden estar 100% guardados. Es decir, la información la vas a poder diferenciar de acuerdo a los niveles y de acuerdo a tu proceso, a tu jerarquía organizacional y aseguras que bajo este uso de perfiles y roles cuides quién tiene acceso a la información. El segundo beneficio es que tienes tu base de datos confidencial. Recordemos que el tema de la ley de protección de datos, pues bueno, es delicado, pero sobre todo es que nosotros como empresa, como negocio, cualquier persona que nos deje sus datos, pues lo que queremos es tener una base de datos confidencial. ¿Y qué me permite? Pues bueno, en este caso Salesforce, es que proteges tus datos a través del almacenamiento en la nube. Incluso
como comentaba, el tema de las copias de seguridad para poder tener la confianza que tus datos se mantienen a salvo. Este tema de las copias de seguridad es sumamente importante. Si los almacenamos directamente en la nube, ¿qué estamos generando? Estamos generando una base de datos de propiedad de tu empresa. Por eso reitero que el tema de que puedas generar políticas de confidencialidad, políticas de protección de datos conforme a las leyes establecidas, pues bueno, en cada país, si nos encontramos en México, fuera de México, en Europa y demás, pero es totalmente confidencial. Y así también evitas la fuga de que pues, se robe tu información, puedes también hacer uso con esta base de datos confidencial estructurada, pues estrategias focalizadas de marketing, obviamente obteniendo el permiso de la comunicación y de la información que recibe tu contacto al final para que puedas seguir gestionando esta información de sus datos. Como tercer beneficio es una actualización constante. ¿Qué sucede cuando tú, por ejemplo, tienes tu base de datos en Excel o a lo mejor la información que te entregan tus contactos las anotas en tu teléfono móvil o en una libreta? Con un sistema como Salesforce, un sistema CRM, cualquiera que sea de tu agrado, y es muy importante que puedas identificar, pues bueno, que sea fácil de implementar en tu negocio, que también este sistema te permita conocer también sus políticas de privacidad, sus términos y condiciones, cuáles son los beneficios que te ofrece a ti como empresa, a ti como usuario. Y cada uno de ellos, pues bueno, tiene que estar en función de lo que tú estás buscando lograr, justamente para que la información que entregues a tus contactos, pues también sea un respaldo para ti. Con la actualización constante es que un sistema como Salesforce te ofrece posibilidades de la gestión y almacenamiento de toda tu información en la nube. Te olvidas de que tengas que instalar algún software en tu equipo de cómputo, que quizá tu equipo de cómputo pues, te pierda, se te extravíe, te lo roben. Entonces, toda esta gestión y almacenamiento de la información la vas a tener asegurada pues, directamente en la nube. Y sobre todo esto te permite tomar decisiones que se fundamentan en datos fidedignos y actualizados. ¿Por qué? Porque justamente la administración y la gestión de tus datos a través de Salesforce o a través de un sistema como este, es que justamente puedes obtener, como vimos, una base de datos fidelizada con la información básicamente importante que a ti te interese. Nombre de tu contacto, correo de tu contacto, teléfono de tu contacto, por qué medio lo vas a contactar, incluso también a través de qué medio te contactó, y esta información, pues puedes conocer todo el tracking comercial y el uso que le están dando estos datos. Es muy importante también que tú como empresario, como líder de negocio, estés enterado de cómo se está dando el uso acerca de esta información, y a través de un sistema de gestión de administración, un CRM, o a través de Salesforce, te permite a ti conocer todo este proceso, saber qué trato le están dando al cliente, qué información estamos recopilando y sobre todo que tu información permanezca almacenada en la nube sin temor a que en algún momento se te vaya a desactualizar o se te vaya a perder o te la vayan a robar. Y optimizar pues justamente esta información de datos es uno de los mayores beneficios que te puede dar un sistema de gestión comercial. De este tipo, a lo que correlaciona a la información que estás recopilando, a la información del seguimiento que está dando tu equipo, tu ejecutivo comercial. Entonces, es muy importante que la actualización de estos datos, pues mientras más automatizado sea, va a ser mucho mejor, ¿no? A nosotros quizá nos gustaría tener como un asistente virtual 24/7, entonces lo que te permite también en un sistema como Salesforce es que tengas toda esta estrategia focalizada, pero en beneficio a saber que todos los datos que recopiles de tus contactos, pues justamente te los puedas tener a la mano y puedas tomar decisiones con ellos, que es lo más importante. Como cuarto, muy bien. Continúo, que el cuarto punto es el uso de seguro de servidores. Aquí es muy importante que gracias al manejo de un sistema como Salesforce es que la información siempre la vas a tener en la nube. Vas a evitar la pérdida de archivos importantes y sobre todo vas a tener la seguridad que la información pues la tienes almacenada de manera
virtual, de manera que también un sistema, en este caso como Celso, te da seguridad, que no necesitas invertir tampoco en ningún otro tipo de servicio o pagar algún tipo de persona ideal o un perfil, ¿no? De administrador de datos, un programador, sino que a través también del uso seguro de servidores puedas tú tener un beneficio. Sobre todo, como les comentaba, en el término del almacenamiento y el respaldo de tus datos. Bien sabemos que cualquier mal uso que hagamos de estos datos, pues bueno, también tiene una repercusión y pues bueno, también tiene una consecuencia para nosotros. Y como quinto beneficio, y no menos importante, es que a través de sistemas de gestión de almacenamiento de contactos, pues tienes asesoría y soporte. Es muy importante también que a través de la gestión que tú hagas con este tipo de herramientas, te permita a ti tener la seguridad que no solo tu información va a estar almacenada en la nube, que no solo los datos recopilados de tus contactos van a estar seguros, sino que cualquier duda, requerimiento que tú tengas respecto a la usabilidad de un sistema, tienes que asegurarte que va a ser una contratación de un sistema que esté especializado, que obtengas apoyos de profesionales especialistas, que como no solo van a resguardar tu información, sino que además te van a brindar pues ese soporte, esa atención que necesitas. La característica de nosotros como Celso, a diferencia de otros sistemas CRMs, es que tú tienes un seguimiento casi personalizado con nuestros consultores y con nuestros ejecutivos de cuenta. Es el único software, aparte de que es mexicano, es el único software que te permite esta interacción pues con una persona pues realmente que te va a ayudar a solucionar tus problemas, tus inconvenientes. Y lo más importante es que nosotros hoy en día, cuando reportamos alguna incidencia con respecto a cualquier servicio, ¿no? A lo mejor tienes algún tema con tu teléfono y te tardas horas esperando a que alguien te conteste. Con sistemas como este, en especial Celso, como les comento, es el único sistema en el cual tú tienes un acompañamiento donde estás seguro que un ejecutivo o un consultor comercial va a atender tu llamada. Y lo más importante es eso, que te pueda ayudar a resolver estas situaciones, que te pueda brindar, pues básicamente la orientación las veces que sea necesario. Entonces, a través de un sistema de gestión integral como Celso, como cualquier otro sistema CRM, puedes entregar o puedes tener la información asegurada de los contactos que estás capturando, de tus ejecutivos, qué acciones están haciendo, pero sobre todo tener el nivel de seguridad necesario para realizar operaciones con tranquilidad, que la información está totalmente segura y almacenada pues prácticamente con el uso de servidores adecuados, que también es importante que a través de un sistema de gestión como un CRM también puedas tener tú la seguridad que tus datos como cliente, incluso como proveedor, también te dé la tranquilidad que a través de este almacenamiento puedas tener un uso efectivo de la información. Y para ir finalizando y no menos importante, les comparto pues prácticamente este texto que un CRM Celso, en este caso en la nube, es una mejor opción o quizá una de las importantes que creo que debemos evaluar y debemos poner sobre la mesa si está en tus posibilidades o si te interesa administrar de mejor manera esta información que estás recapitulando de tus prospectos para proteger la información. Además, como les comentaba, que a través de sistemas como estos te permite también la movilidad, que hoy en día es lo que nos interesa. Trabajamos desde casa en este caso y la ventaja también es que un sistema como este no te permite instalar nada en tu computadora ni en tu servidor. Directamente lo almacenas en la nube, trabajas desde la nube, tienes la movilidad de acceso a cualquier parte mientras tengas conexión Wi-Fi inalámbrica. Entonces eso te permite también la movilidad, te permite monitorear pues prácticamente lo que está haciendo tu equipo de trabajo y como comentamos, el tema de la protección de datos, que tú tengas la seguridad de qué está sucediendo con esta información y lo más importante, que la información no se te pierda, que tengas la seguridad que nadie va a robar tu información y sobre todo que está almacenado en servidores de protección de datos de manera segura.
lo más importante es que esta información almacenada te permita tomar decisiones estratégicas y sobre todo responder con mayor rapidez hacia todas las solicitudes que recibes de tus prospectos o clientes, ¿de acuerdo? Entonces yo les invito a que si quieren conocer, pues bueno, también más de Celso, algunos otros beneficios que con Celso puedes obtener para el tema de la protección de tus datos y si quieres conocer más, pues bueno, te invito a que visites nuestra página www.celso.com. Aquí están mis datos de contacto, mi correo electrónico y con mucho gusto yo te puedo ayudar si es de tu interés. Pues nada, les agradezco mucho. Beatriz, no sé si hay algún comentario. Encantada de poder compartir con ustedes. Espero que lo que aporté pues les sirva y sea de valor para ustedes y yo quedo a sus órdenes, Beatriz. Muchísimas gracias, Gina. La verdad es que muy interesante lo que nos compartes. Creo que es sumamente interesante saber que existen herramientas, como también lo veíamos con Doppler, que ya están preocupadas por este cumplimiento y por dar esa solución a los empresarios, ¿no? A que puedan manejar sus bases de datos con seguridad, que tengan la parte de la gestión, el control, el acceso a la información perfectamente bien definido, con atributos y perfiles bien definidos, para que al final, pues cada quien pueda gestionar de acuerdo a sus responsabilidades y funciones, ¿no? Y minimizar de alguna manera los riesgos que esto conlleva si no se tuvieran ese tipo de controles, ¿no? Toda la pérdida de información, las copias las copias no autorizadas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que es muy interesante el resultado que podemos obtener a través de gestionar con herramientas sistematizadas como estas. Muchísimas gracias, Gina. Un gusto tenerte con nosotros. Igual invitándolos a que si tienen, los participantes, si tienen alguna duda, por favor, con todo gusto, háganosla saber vía el chat y con todo gusto, si nosotros no podemos, nosotros le pedimos a Gina que nos ayude a contestar. ¿De acuerdo? Claro que sí. Muchas gracias, Muchísimas Beatriz. gracias. Y No, por de aquí qué. hay Claro. dudas. Un minutito y continuamos con nuestra tercera speaker. Muchas gracias.
Bueno, pues vamos a continuar. Ahora nos toca la participación de Flor Holguín. Flor Holguín, ¿por ahí estás? Hola Betty, aquí ando. Buenos días. Ay, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy Bueno, bien, pues gracias a Dios. Flor Holguín nos acompaña de Chihuahua, de aquí de México, de lo que es la Fundación del Empresariado Chihuahuense. Ella es coordinadora de comunicación y la verdad es que están haciendo un trabajo súper interesante con el tema de protección de datos personales. Entonces, compartes la presentación, por favor, te habilito ahí Así para que es. lo puedas compartir. Muchas gracias, Betty. No, Bueno, ¿de pues qué? gracias a todos por el espacio. Ahora vamos a compartirles el lado humano, el corazón del empresariado. Pues con mucho gusto compartirles, ¿no?, lo que estamos haciendo dentro de FECHAC. Y pues antes de poder entrar como al tema de buenas prácticas, que considero importante compartirles quiénes somos y qué hacemos. Muy bien. Bueno, somos una organización civil. Una característica de la fundación, ahora sí que platicándoles o comentándoles de manera tal vez un poquito, un argot de amigos, ¿no? Somos un bicho raro. Nuestra fundación se especializa en hacer inversión social. Es una organización civil creada por el empresariado del estado de Chihuahua y con el objetivo de impulsar iniciativas ciudadanas, es decir, proyectos y programas sociales que contribuyan al desarrollo sostenible en nuestro estado. Bueno, pues dentro del cómo lo hacemos, pues contamos obviamente con un equipo operativo especializado en el tema de vinculación de proyectos y programas, revisión de los mismos, en términos de impactos, de alcances, y además, de manera muy valiosa, contamos con alrededor de 130 empresarias, empresarios y empleadores de todo el estado de Chihuahua, que de manera activa brindan su tiempo, su talento, su experiencia de manera voluntaria para esta revisión y todo este proceso, ¿no?, previo que hacemos para revisar los proyectos y programas sociales, en los cuales finalmente, tras una autorización por parte de nuestro Consejo Directivo, impulsamos a nivel estatal. Quiero comentarles que es un reto muy interesante, ¿no?, el operar o trabajar en el estado más grande del país, puesto que además de la gran extensión geográfica, es totalmente distinto, ¿no? Una región es sierra, otra región es desierto. El tema cultural también es muy variado dentro del estado de Chihuahua. Por lo que también una característica importante del cómo operamos es que contamos con 9 consejos locales, es decir, regionalizamos el estado de Chihuahua prácticamente en 10 zonas, para que cada uno de estos consejos que está presente en estas regiones, que son sensibles a las necesidades de cada una de las regiones, hagan llegar, ¿no?, proyectos y programas sociales hechos, de organizaciones civiles hechos a la medida. Entonces, bueno, continúo para ahora sí entrar al tema de protección de datos personales. Bueno, creo primero platicarles como representante de las organizaciones civiles, la fundación, entró en un proceso de análisis y de reflexión sobre el tema de la protección de datos personales. Si bien es cierto, principalmente pues, es el cumplimiento de una ley, pero dentro de la fundación nos dimos a la tarea de ver el tema el significado más allá, ¿no? Entonces, para nosotros la protección de datos personales efectivamente es el cumplimiento de la normativa tanto a nivel federal como a nivel estatal. También lo vislumbramos como un derecho fundamental. Es decir, es un derecho fundamental que no puede ser compartido o transferido a nadie más, es inviolable, y además es un derecho fundamental que al cumplirlo estamos garantizando o abonando la dignidad de cada una de las personas. ¿Por qué entro con el tema de derechos? Pues las organizaciones civiles, la gran mayoría, ¿no?, que se enfocan al trabajo por la comunidad en términos sociales, pues prácticamente somos unas entregadas al tema de la garantía de los derechos humanos, ¿no? Entonces, esta visión, el tomar la protección de datos personales como la protección de cada una de las personas, desde nuestros consejeros, desde el staff que colaboramos, las mismas organizaciones civiles que son nuestras aliadas, los beneficiarios que ellos tocan en su trabajo día a día en campo, ¿no? Entonces, eso nos llevó a tomar el tema de los datos personales a un nivel ahora sí que principal y vital, ¿no? El empezar a generar
unos sistemas de colaboración que nos ayudasen a estar visualizando todos en colectivo la protección de este derecho, de la dignidad humana, del bienestar prácticamente, ¿no? De cada persona y por ende de la comunidad. Muy bien. Bueno, como les comentaba ahorita, ¿no? La Fundación es experta en inversión social, pero para poder invertir tienen que haber manos mágicas que estén trabajando en la comunidad. Entonces, de aquí es donde surge, ¿no?, el título de esta exposición, que habla sobre el tema de la protección de datos personales en las cadenas de valor que impulsamos como fundación. Como les comentaba, la Fundación invierte en proyectos sociales de organizaciones civiles y también de instituciones públicas. Pero ahorita me gustaría enfocarme principalmente en lo que son las organizaciones civiles, ya que el tema, pues, de la protección de datos personales en posesión de particulares es prácticamente lo que nos compete a este sector. Ahora, de la mano con el impulso de los proyectos sociales que las organizaciones civiles presentan para apoyo de la Fundación, también tenemos un gran compromiso con impulsarlas a ellas mismas como instituciones, como organizaciones. ¿Por qué? Porque consideramos que la participación ciudadana activa, la democracia misma, pues requiere de esta ciudadanía organizada, ¿no? Que está trabajando por su comunidad, que siente las necesidades y está buscando cómo coordinarse en conjunto para poder atenderlas. Muy bien, ahora sí, entrando como al tema 100% de la protección de datos personales. Quise iniciar con un contexto, una referencia, pues, en el término de retos que enfrentamos las organizaciones civiles en el término de la protección de datos personales. Inicio con el punto número 1, ¿no? El tema de la protección de datos personales lo hemos visto promovido a nivel internacional gracias a la vida, a nivel nacional, y a nivel local. El tema es que las organizaciones civiles pueden ser conformadas por un grupo de madres de familia que están preocupadas por sus hijos que tienen síndrome de Down, ¿sí me explico? Por un conjunto de maestros, por un grupo de empresarios y empresarias, etcétera. Entonces, por eso coloco en primer punto el tema del reto, la promoción del lenguaje jurídico. Vemos a organizaciones civiles conformadas por grupos religiosos, por madres de familia, por maestros que no tienen un perfil jurídico. Entonces, que al momento de estar analizando, tratando de conocer la ley, encontramos ahí una barrera, ahora sí que lingüística, ¿no? De conceptos. Lo que creo que en cierta manera, pues, genera una cierta complejidad o dificultad para poder identificar cuáles son las acciones que deben de emprender o que queremos emprender para proteger los datos personales. Por otro lado, como les comentaba, las organizaciones civiles son de diferentes o traen diferentes finalidades u objetivos como instituciones. Algunas de ellas van enfocadas a educación, otras van para un tema de ecología, perdón, otros van enfocados al tema de niñas, niños y adolescentes. Entonces, esta gran variedad a nivel gremio de proyectos sociales, pues obviamente exigen estrategias o acciones, avisos de privacidad, instrumentos, mecanismos muy particulares para cada una de ellas. Ahora, también nos encontramos con organizaciones civiles que pueden traer un proyecto de ecología y también traen un proyecto en un tema educativo. Entonces, aquí también vemos que dentro de la misma organización civil, pues se encuentran estas necesidades de adaptar o crear, pues, instrumentos y mecanismos jurídicos, digitales, hasta el mismo tema de capacitación, ¿no? Para el entendimiento de la protección de datos personales en diferentes tipos de proyectos. Y bueno, pues por otro lado, como les comentaba, las organizaciones civiles podemos ser desde muy pequeñas, 4 madres de familia en la ciudad de Jiménez, podemos ser también una organización civil grande de cobertura estatal. Pero pensando en aquellas organizaciones civiles que están naciendo o que en la misma región en donde trabajan, ¿no? Tal vez en una ciudad muy pequeña, un pueblo, las obliga a tener una estructura operativa pequeña. Entonces, ahorita el tema de la misma carga de obligaciones en términos de transparencia, la misma operación diaria versus el tamaño, ¿no? de su estructura operativa, también es uno de los temas complejos. Digo, les comento o reitero, ¿no? El colocar sobre la mesa estos escenarios de las organizaciones civiles me parece muy inspirador
porque a pesar de que hay grandes retos, ¿no?, para poder llevar a cabo la protección de datos personales de la mejor manera por tratarse un derecho fundamental, creo que muchas veces para las organizaciones civiles es mucho más complejo. Ahora, el tema del mismo recurso, ¿no? Hay organizaciones civiles que viven de los donativos, entonces, porque no son lucrativas. Entonces, también ese es uno de los retos que no enumeré, pero que es un tema muy importante. Y finalmente, las limitaciones también en el uso de las tecnologías o el acceso a las tecnologías, desde un tema de conocimiento, desde un tema del costo de las mismas herramientas tecnológicas, ¿no?, enfocadas para la protección de datos personales. Entonces, bueno, partiendo como de este panorama, les comparto que dentro de la Fundación, como les comentaba, impulsamos proyectos y programas sociales, pero también estamos totalmente comprometidos en fortalecer a las organizaciones civiles, ¿no? Entonces, desde hace ya unos 2, 3 años que hemos estado en este proceso, ¿no?, tan importante de reflexión sobre el tema de la protección de datos personales, pues les compartimos que hemos creado algunos espacios de aprendizaje para las organizaciones civiles. De manera directa, ¿no? Nosotros como fundación, buscar especialistas que compartan las buenas prácticas, talleres, capacitaciones, mismas asesorías, para que ellas sobre la marcha puedan ir aprendiendo y vayan identificando cuáles son los mecanismos que debemos implementar como organizaciones civiles. Por otro lado, en este punto, creo que es muy importante comentarles que también la Fundación ha promovido la creación de organizaciones civiles que trabajan para el fortalecimiento de otras organizaciones civiles. Actualmente en el estado de Chihuahua existen 5 fortalecedoras, les llamamos, que se enfocan en acompañarlas en varios temas, en temas contables, en temas financieros, en temas de transparencia. Y uno de los temas que estamos ahorita gestionando para que se vuelvan parte de estas prioridades de atención por parte de las fortalecedoras es la misma protección de datos personales. Como les comentaba, llevamos a cabo también el año pasado un taller para la creación, para acompañar a organizaciones civiles en la creación de sus avisos de privacidad. También hemos compartido con algunas de ellas las buenas prácticas en términos del aprendizaje que hemos tenido sobre el tema de plataformas digitales. Les compartimos, dentro de la Fundación existe un programa, es un modelo, se llama el modelo Ampliando el Desarrollo de la Niñez. Y dentro de este modelo hemos creado una alianza maravillosa con USAID, y se han sumado varias organizaciones civiles a nivel estatal, algunas organizaciones a nivel nacional, como la misma Fundación del Empresariado Yucateco, la Fundación del Empresariado Sonorense. Entonces, dentro de este proyecto, pues estamos trabajando la creación de una plataforma en el que nos permita dar seguimiento a las niñas, niños y adolescentes que son beneficiarios de este modelo. Entonces, entendiendo que son no nada más datos personales de seres humanos, sino de seres humanos que son menores de edad y que están en cuestiones de alta vulnerabilidad, ¿no? Por lo mismo, sus datos personales son sensibles. Pues hemos estado muy de la par con expertos para ir aprendiendo de qué manera podemos seguir blindando, ¿no?, este tipo de proyectos que efectivamente en su uso son maravillosos porque nos permiten hacer una medición de impacto y verificar que las cosas se están haciendo bien. Pero por otro lado nos exigen hacer candados desde el tema de contratos con proveedores, el tema de contratos con el hosting, hacer manuales para la administración de la plataforma para que queden documentados los tipos de usuarios, sus perfiles, sus accesos, y administrativamente también dejar como blindado este tema, ¿no? Que el proyecto permanezca siendo protegido sin depender de la estructura operativa o de la persona que esté liderando el proyecto. Entonces, la idea es esta, ¿no? A partir del tema de particularmente este proyecto de datos personales en el modelo ADN. Y bueno, pues finalmente, como les comentaba, también con las organizaciones civiles, pues hemos estado en un trabajo, en un ejercicio de análisis en el tema de los convenios de colaboración, buscando también a partir de estos instrumentos promover la protección de datos personales, ¿no? Y es aquí, que voy a pasar a la siguiente slide, como les comentaba, ¿no? Y como el mismo título lo menciona, somos cadenas de valor, somos organizaciones civiles e instituciones públicas también, pero como les comentaba, me voy a enfocar el tema de las organizaciones civiles. Somos organizaciones civiles que trabajamos hombro a hombro. Ellas se encuentran trabajando día con día en campo, ellas día con día están beneficiando a la comunidad, pero también
de manera como colectiva, ¿no? Como en acuerdo entre organizaciones civiles. El objetivo es generar estos convenios en lo que dejemos establecido, ¿no? Que estamos de acuerdo todas en proteger los datos personales, ya sea en medios digitales, ya sea en la misma captación de fotografía, etcétera. Ha sido un reto, porque como les comento, las organizaciones civiles son diferentes en tamaño, en estructura, en capacidad institucional misma. Pero la Fundación ha estado impulsando mucho esta iniciativa de, por el momento, no irlo de manera escalando, principalmente promover la protección de datos personales como nuestra misma razón de ser, porque es un tema de garantía de derechos humanos. Y por ahí, pues, seguirlas acompañando para fortalecerlas en conocimiento y para fortalecerlas en los mismos instrumentos, ¿no? Que puedan utilizar para la protección de datos. Muy bien, bueno, ahora sí, platicando, pues, de la misma fundación, pues les compartimos que dentro de este trabajo que hemos realizado, pues estamos trabajando desde hace 1 año y medio en un esquema institucional para la protección de datos personales. Primero, para la sistematización. Es decir, hemos estado trabajando en sumar dentro de procedimientos, de nuestros formatos, los mismos descriptivos de puesto, estas obligaciones que nos tocan a cada uno de los colaboradores, ¿no? Al momento de estar trabajando dentro de FCHAC. Como les comentaba, el objetivo es que este esquema institucional trascienda a las personas. Es decir, que no haya una persona que sepa cómo hacer o cómo atender un derecho ARCO y cuando cambie de lugar de puesto, salga de la fundación, se quede ese trabajo ya suspendido. Sino es un tema muy importante y me paso al siguiente punto, que es un tema de capacitaciones anuales que hemos realizado en los últimos 3, 4 años. Como les comento, digo, al final de cuentas, partiendo de esta misma filosofía de educación, ¿no? De estructuralismo, de ir construyendo las bases para ir construyendo hacia arriba, hemos trabajado de la mano, más bien hemos realizado jornadas de capacitación de manera interna con nuestros colaboradores, principalmente para fomentar la cultura del valor y la valorización de la protección de datos personales. Y finalmente hemos estado en los últimos años, ahora sí escalando el tema técnico. ¿Por qué? Porque digo, al final de cuentas el aprendizaje es primero aprender, tomar el conocimiento y apropiártelo, sensibilizarte, ¿no? Saber el valor que tiene, no verlo meramente como una obligación de cumplimiento, sino que es algo que voy a proteger a un ser humano como yo misma lo soy, ¿no? Y bueno, en términos ya más técnicos y tal vez sí jurídicos, contábamos con aviso de privacidad prácticamente desde hace 2012, 2013, pero en este proyecto de actualización y mejora, o prácticamente la creación del esquema, pues nos detectamos que tenemos varios titulares y los datos son distintos los que levantamos para usos diferentes. Entonces, el año pasado liberamos lo que fueron nuestros 6 avisos de privacidad para cada uno de los titulares internos y externos. Y de la mano con esta construcción de los avisos de privacidad, pues nos dimos a la tarea para crear un plan de difusión y medidas compensatorias. Aquí creo que es muy importante comentarles, ¿no? Este documento establece los cómo te comparto mi aviso de privacidad o lo pongo a tu disposición y los cuándos. Como les comentaba, al inicio, el estado de Chihuahua es extenso. El estado de Chihuahua se conforma por pueblos indígenas, por chavochis, que somos nosotros, así nos dicen los rarámuri. Pues también hay comunidades menonitas, etcétera. Entonces, dentro de este plan de difusión, voy a brincar a la siguiente diapositiva, pues estamos trabajando ahorita en la traducción del aviso de privacidad para beneficiarios finales en lenguas indígenas. También estamos en proceso de traducción en braille, estamos buscando traductor para una traducción en alemán bajo. Por otro lado, también como para brindar a nuestros compañeros que andan en campo, los que dan seguimiento y monitoreo a los proyectos sociales, los avisos de privacidad en audio, porque hay muchos de los beneficiarios, o hay organizaciones civiles cuyos beneficiarios finales son personas débiles visuales o con alguna discapacidad auditiva, ¿no? Y bueno, en este caso les quiero compartir que fue uno de los aprendizajes, yo creo, más grande que tuvimos durante este año pasado por las acciones que emprendimos ante el tema COVID en el Estado. Bueno, pues nos encontramos y les voy a platicar un escenario rápido, no ahondando mucho. Betty, tú me marcas los tiempos.
Bueno, la fundación se vio la necesidad de llevar a cabo la entrega de manera directa, como les comentaba. Nosotros invertimos en proyectos sociales, pero ante una pandemia como la que llegó a nivel mundial prácticamente, en nuestro estado decidimos ir a entregar alimento a todas las familias indígenas, o bueno, las familias indígenas y mestizas que viven en la zona serrana. Entonces, al momento de hacer esta entrega, me preguntaban mis compañeros de proyectos, ¿pero qué vamos a hacer, Flor? O sea, son familias que no leen, aunque les lleve el aviso de privacidad en Rarámuri, no lo van a poder leer, ¿no? Entonces, y ahora sí, pues platicamos con Betty, ¿qué hacemos? Pues se hizo un ejercicio muy interesante en el que se lleva una persona que traduce de manera verbal y en sus términos, ¿no? Porque al final de cuentas el tema de la construcción de la realidad a través del lenguaje, pues es muy distinto. El tema jurídico no existe en la lengua rarámuri. Entonces, se hace este ejercicio que un traductor les pone a disposición, ¿no? Les informa qué datos se van a levantar, qué uso se les va a dar, y se les informa que ellos pueden decir que no. Finalmente, pues se levanta el listado de quienes dicen que sí, ponen su huellita de aprobación y el traductor firma como aval, ¿no? Que se puso a disposición. Este tipo de ejercicios, la verdad es que han sido, son un reto muy grande para las organizaciones civiles en general. Pero digo, reitero, a pesar de estos escenarios tan complejos, la verdad hay toda la disposición por hacerlo de la mejor manera. Y bueno, pues seguimos trabajando y afinando. Digo, el tema de la protección de datos personales y más en este contexto, ¿no? Que hablamos de ciberseguridad, no deja de estar evolucionando, porque la información llega a más lugares de formas más fáciles a veces o más inseguras. Entonces, es un tema que nos exige un constante aprendizaje. Y bueno, otra de las actividades, pues, fue el tema, como les comentaba, en tema COVID. La fundación, gracias a las aportaciones del empresariado chihuahuense, se evocó gran parte a proteger a las cuidadoras y cuidadores de la salud en el estado, con entrega de insumos, guantes, cubrebocas, etcétera, ¿no? Válgame Dios, los nombres técnicos se me van. Los mismos overoles, caretas, etcétera. Y por otro lado, la entrega de alimentos. Entonces, este nuevo ejercicio que hicimos, que fue sí en alianza con varias instituciones de salud que son expertas en el tema, también nos exigió sobre la marcha ir alineando aquellos formatos que no estaban alineados como entrega u operación directa. Entonces, o sea, a la marcha, pues vamos viendo cómo vamos protegiendo esto, cómo vamos cumpliendo, ¿no? Cómo vamos haciendo, garantizar, pues, el derecho de la persona final. Y bueno, por otros lados, como les comentaba en el tema de las plataformas digitales el año pasado, nos dimos en la tarea de hacer auditorías a plataformas que tenemos en 3 proyectos sociales. El objetivo de este proyecto fue identificar aquellas, como el checklist, ¿no? El listado que debe de cumplir cada proyecto que tenga el tema de plataforma digital para al menos de manera estandarizada poder exigirlo ante cualquier escenario. Como a grandes rasgos, ¿no? El aprendizaje fue, número 1, el tema de instrumentos legales. Aunque es un tema digital, desde contrato con el desarrollador, con el programador, en donde se va a hostear la página, etcétera, debe de quedar totalmente documentado y muy claro, ¿no? ¿Quién es el responsable? ¿Quién es el corresponsable? Otro de los aspectos importantes fue la creación de manuales donde se documente específicamente y claramente cuál es el uso de la plataforma, cuáles son los tipos de usuarios y descripción de esos tipos de usuarios, además de documentar cuáles son los permisos que se les van a brindar. Porque al final de cuentas, y todo el mundo creo que nos ha pasado, ¿no? Que cuando hay rotación dentro de las instituciones, la nueva persona llega y no sabe. Entonces, tal vez a Flor Holguín le dé los accesos a todo, pues ella le carga de datos personales. Entonces, no, dejamos un manual donde queda documentado que Flor Holguín nada más va a tener acceso tal vez a ver su propio perfil y nada más. Entonces, bueno, este tema del análisis de las plataformas digitales ha sido mega interesante. Ahí se cristaliza o se manifiesta de manera muy clara esta creación de cadenas de valor, porque muchas veces las organizaciones civiles, que son las que trabajan con los beneficiarios finales, son las que cuentan con los datos personales. Entonces, en este tema de reflexión y de acuerdos realmente, ¿no? Que es decir, a ver, ¿quién va a ser responsable? ¿Tú o yo? Ok, yo. ¿Cómo me vas a limitar? Etcétera, ¿no? La fundación también ha tenido que reflexionar y decir, tal vez no me haga falta el listado de beneficiarios finales. Con estadísticas es más que suficiente. ¿Sí me explico? Entonces, dentro de la misma plataforma empezamos a segmentar que la organización civil sea la única que pueda ver los datos personales. Más porque se tratan de grupos vulnerables. Son datos, pues, sensibles, ¿no?
Entonces, bueno, también el tema de las plataformas digitales ha sido mega interesante. Y pues finalmente estamos trabajando ahorita un índice con todas las medidas de seguridad físicas, administrativas y técnicas con las que contamos en la Fundación. Desde lo que es un plan de contingencias en el edificio estatal, desde lo que es el sistema de respaldo de la información digital, desde lo que son políticas internas, descripciones de puesto y demás. Y bueno, ya yo creo que me adelanté, pero dígame, me fue un poquito larga, Betty, perdóname. Bueno, ya me conoces que hablo hasta por los ojos, dejaré de ser perfil de comunicación. Bueno, pues para cerrar, compartirles, a mí me llamó mucho la atención y fue uno de los puntos que detonó particularmente en mí como persona, ¿no? La reflexión sobre la importancia de los datos personales. Y la referencia que me daban alguna exposición por parte del ICHITAIP, que es el órgano garante en el estado de Chihuahua que tiene que ver con transparencia de datos personales, es cómo el tema de la Segunda Guerra Mundial, particularmente con el Holocausto, la administración y la no protección de datos personales y la falta de la autodeterminación informativa fue la que le dio poder a quienes pudieron hacer daño a alguien por sus creencias religiosas. Entonces, bueno, cierro con esto, agradezco mucho el espacio y pues quedo a la orden. No, muchísimas gracias, Flor, de verdad, muchas gracias por tu exposición. La verdad es que, pues sí, en efecto, hemos vivido de cerca el crecimiento que han tenido y el compromiso que tienen, y la verdad por la labor tan bonita que hacen como asociación. Para mí es, la verdad, me da muchísimo gusto que hayan podido apoyarnos en esta participación y que, pues, por supuesto, veamos desde todos las aristas, ¿no? De cómo se tratan los datos personales en los diferentes entornos, ¿no? Y en diferentes sectores, ¿no? Que finalmente habemos de todo aquí en México y en el mundo, por supuesto. Pues muchas gracias.